Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, queridos amigos de Fundación Amigos? Les damos a todos la más cordial de la bienvenida. Hoy estamos muy contentos de poderles saludar y vamos a tener un tiempo bastante extraordinario. Tenemos el gusto de poder tener una entrevista muy padre que estamos ciertos que nos va a ser de gran bendición para todos nosotros. Y es un gusto poder estar compartir este espacio con una persona que no teníamos el gusto de saludar, pero ahorita brevemente que estuvimos el gusto de platicar. Es un empresario de aquí, de Tulancingo, que tiene una experiencia extraordinaria, unas anécdotas fantásticas y sabemos que nos va a ayudar mucho en todo este tiempo que hemos estado aprendiendo sobre finanzas y negocios. Así que quiero presentar al señor Arsenio Terrazas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arsenio Terrazo. Aquí estamos en Mueblería Modelo, negocio de muchos años aquí en Tulancingo. Y bueno, pues a sus órdenes. Estábamos, digamos que tras bambalinas, y la verdad es que la historia familiar es muy interesante, Arsenio. Veíamos que es un negocio que empezó con tu abuelo. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mi abuelo llegó a Tulancingo en los años 50. Él venía, pues, en parte finales de los 40, principios de los 50, llegó a Tulancingo. Llegó, pues, literalmente con unos paraguas, unas colchas, unas sábanas, aquí, en el brazo. Wow. Y bueno, en aquel entonces Tulancingo era una región pues que yo creo que él vio muy próspera, por eso se quedó aquí. Llegó y bueno, vendía fuera de las fábricas, que en aquel entonces había muchas fábricas textiles aquí en Tulancingo, eran bastantes. Y pues les vendía a los trabajadores y le iban pagando, literalmente los días que les pagaban, él les cobraba, les vendía a lo mejor en pagos un paraguas, una colcha, una sábana, un corte de tela. Y poco a poco la gente le iba pidiendo diferentes artículos, ¿no? Que roperos, que esto. Y así fue como empezó a hacer una mueblería. Conforme él vivía rentaba un cuartito aquí en la calle de Molino del Rey, que había una señora que rentaría cuartos. Ahí rentaba un cuartito, luego tuvo que rentar otro porque pues no le cabían las cosas, empezaron a hacer cosas más voluminosas. Vio una oportunidad en los muebles. Los muebles en aquel entonces llegaban en ferrocarril, Wow. en el tren, de ahí los bajaban y en carritos pues los llevaba, ¿no? Porque de aquella no tenía una camioneta, ¿no? Un transporte motorizado. Incluso se entregaban también en el carrito. Uh-huh. O sea, caminando se hacía toda la operación, ¿no? O sea, Tu abuelo fue un emprendedor, pero total, neto, ¿no? O sea, pues sí, la necesidad. sí, porque digo, él venía de una cultura completamente diferente, ¿no? Y de alguna otra manera, se arraigó aquí y empezó a hacer cosas que, pues, a lo mejor para la cultura de muchos, fue salir de su zona de confort y empezar a trabajar, 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 trabajar. Las ganas de hacer las cosas y la necesidad y tener el objetivo Ujú. de ya estoy aquí, no voy a regresarme para no haber hecho nada, ¿no? Claro, y esa cultura del esfuerzo que finalmente tuvo él, veo que fue heredada con ustedes, ¿no? Ya Sí, con tu sí. papá y contigo, porque no solamente mantuvieron el trabajo que tu abuelo tuvo, sino lo hicieron todavía crecer. Esa segunda etapa donde ya entra tu papá, ¿qué tal fue? Bueno, llega mi papá y le toca a él revolucionar el negocio, ¿no? En ese entonces ya empieza, como digo, que fue la preventa del Internet. Él innovó en cuanto a vender como por catálogo. También a él le tocó mucho la época que Ciudad Sagún era muy Próspera. próspera y pues más o menos una cosa parecida, ¿no? Pero entonces ahí vendían con un catálogo que Mm. es un equivalente al Internet, ¿no? Claro, claro, Haz de sí, cuenta que le claro. llevas la tableta, ¿no? Sí, Para sí, hoy sí. los muchachos que lo vean, Sí, sí. que a lo mejor no le entienden, era un catálogo, pues un catálogo, vendían, le entregaban y le iban pagando y así funcionaba el negocio, ¿no? Desafortunadamente Ciudad Sagún, pues Se pasó lo fue que en pasó. pique y bye. Bye, se quedó Tulancingo
Después mi papá, por asuntos personales, sale de Tulancingo, se va 5 años de Tulancingo, se queda el negocio pues sin, como digo, sin bandera y sin vela. Y pues cuando regresa, pues otra vez fue reiniciar el negocio, encauzarlo, enderezarlo. Fue en la parte que me toca a mí llegar y bueno, pues nada más fue eso. Esa parte se me hace en verdad muy interesante porque para los que nos están escuchando y que tienen un negocio, muchas veces se pueden rendir porque es fácil hablar de números cuando estamos vendiendo muy bien. Es fácil hablar de Claro. estar emprendiendo cuando de repente las ventas están a tope. Pero, ¿qué tan difícil es sacar un negocio a flote? Y sobre todo, bueno, ahorita en los tiempos de pandemia, donde lamentablemente muchos o están pensando en cerrar o probablemente están pensando en abortar un sueño, ¿tú qué les comentarías? Pues digo, que nunca se desanimen. O sea, los sueños vienen, las metas todas las tenemos. Yo siempre aprendí de mi padre que me decía, ponte metas, pero no te las pongas tan grandes porque ponte que puedas cumplirlas. O sea, tienes que ir escalonando tus metas y siempre ir hacia una dirección. Si, si tú desde que empiezas tu vida tienes un sentido, que es lo que mucha gente no tiene, Claro. y es los que ves que pues un día hacen una cosa, otro día hacen otra, otro día hacen otra. Digo, se vale fracasar y todos hemos fracasado, digo, de alguna u otra manera Y a veces hasta se aprende un poco más, ¿no? y aprendes. Tienes que saber, pues para, no sé, ¿no? Para tocar el cielo hay que partir del suelo, Muy buena frase esa. ¿no? Tienes que, y pues, y también muchas veces también te tienes que arriesgar. Arriesgarte no quiere decir hacer las cosas que no sabes hacer. Ujú. Tienes que arriesgar en algo que tú sepas hacer, pero siempre va a haber un riesgo. Y te puede ir muy bien, te puede ir muy mal. Pero en ese te puede ir muy bien, muy mal, pues ahí dependerá de tu empeño que tan bien o tan mal te vaya. Digo, definitivamente lo que estamos pasando ahora, pues yo creo que nadie se lo imaginaba. Nunca, no. Yo creo que No. ni Pero el bueno, en soñador alguna más película, loco. ¿no? Ahora ya las ves las No, de antes y dices, ay, caray, pues no estaban tan perdidos, ¿no? claro. Pero bueno, esto fue totalmente un paradigma para los negocios. O sea, fue mucho más el miedo que teníamos. Yo creo que los primeros días, yo me acuerdo mucho los primeros 15 días que cerramos, por ejemplo, Ujú. el año pasó un año, me acuerdo al ver el cerro de facturas que tenía que pagar, o sea, dije, ¿y ahora? Y pues no, pues hay que buscarle, ¿no? ¿Cuál fue el camino lógico? Pues te tienes que adaptar, siempre y cuando quieras, porque pues, si no quieres. Eh, Ahí es donde veo que se hacen las diferencias, porque regresando un poquito, o sea, cuando esos 5 años que se fue tu papá, tú Pues sí, tenías 25 años, si no yo estoy venía mal. de 25 años, de una buena universidad, de trabajar, de ser un niño de universidad, y pues a cargar, eh, llegué a cargar muebles como ayudante. Claro, Yo no pero, sabía ni cargar un mueble, pero pues aprendes. No sabía amarrar. Para mí fue un triunfo aprender a amarrar. pero ya fue, digamos, la empresa giró. O sea, ya de estar a lo mejor sin vela y sin timón, a lo mejor Ajá. como estaban, llegó un momento en que la empresa retomó su camino y Retomó. Obviamente había mucho trabajo de antes, tanto de mi padre como de mi abuelo. Fue lo que a lo mejor yo creo que supe capitalizar. ujú. En mi caso, sin ellos, pues probablemente, o sea, había mucho trabajo y mucho esfuerzo, ¿no? Y ya, empezamos. Eh, Entiendo que fuiste muy constante. O sea, Esa es la clave, la constancia. O sea, no desanimarse, porque pues cuántos días a lo mejor de aquel entonces tú a los proveedores les pagabas con cheques, ¿no? Me acuerdo. ujú. Y tenías que cubrir un cheque Sí, mañana. si no rebote, Y si no bye. rebotaba, ¿no? Pues eran las 2 de la tarde y juntando para el cheque y corriendo al banco para poderlo cubrir. Pues claro que pasó muchísimo, pero muchas veces. Eso sin no quedar mal. Ujú. Sí, era Y al final fueron jornadas de trabajo muy intensas, ¿no? sí.
fue muchos años, 16 horas, ¿cómo me acuerdo? Digo, hoy no puedo yo trabajar No, bueno. 16 horas, yo no aguanto. Pero, pero bueno, era más físico también el trabajo, ¿no? Claro, Era muy claro, físico, o sea, claro. al final era un poco saludable. Sí, bueno, pero pasan esa barrera, o Ujú. sea, la empresa obviamente sale adelante y a ti te tocó ya como tercera generación Tercera generación. ya innovar en otras cosas, me imagino. Pues sí, actualizar todo lo que no se ve actualizado, intentar estar lo más moderno, aprender mucho de tus proveedores. Ujú, De ellos yo creo que ha sido nuestra mejor escuela, ujú. de alguna u otra manera todos. Considerarlos nuestros socios comerciales, porque pues al final, digo, yo le tengo muchísima gratitud a los proveedores. O sea, sin ellos yo no sería nada, ¿no? Los Claro, fabricantes, o claro. sea, no haríamos nada No, sin porque al final ellos. es su confianza, ¿no? También. Y eso ayuda mucho. El que vean tu agradecimiento Ujú, ayuda mucho, mucho, mucho. O sea, porque que no seas arrogante con ellos, ¿no? O sea, verlos como tus socios comerciales, ellos también te verán como su como un socio socio comercial. comercial. Entonces se hace una relación bastante próspera para ellos y para ti. Bueno, y ya tocamos hace un ratito el tema del COVID, o sea, Ujú. porque al final como empresario llegó un momento en que dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, se cierra todo y ahora muchos a lo mejor se llenaron de temor y decimos, ahí se nos acabó la vida. Yo escuché que tú dijiste, yo no dejé de trabajar, yo me mantuve, estuve echándole y echándole y Yo conservé echándole. mis horarios todos los días. Obviamente, pues era una tristeza llegar y ver cerrado, ¿no? Y pues bueno, pues ahora qué hacemos. Teníamos en mente las ventas en línea, sabemos que es el futuro, sobre todo para las nuevas generaciones. No totalmente, porque al final una sala no la tienes que tocar, pero, Claro. pero bueno, hemos vendido ya en línea salas. Ay, qué padre, ¿no? Entonces era un proyecto que tuvimos que de repente, pues chin, tenemos, o sea, nos pasó, digo, había un dicho de una persona que admiré mucho, que era uno de los fundadores de Coppel y por azares del destino me tocó convivir con él. Ajá. Y me decía, yo le hacía muchas preguntas siempre en las reuniones, éramos un grupo como de 12 y le hacía muchas preguntas, ¿no? Un día me dijo, a ver, nunca te vas a caer al río antes de subirte al puente. Y pues aquí nos tocó Claro. tenernos que subir al puente y caernos al río. Aquí, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, y pues nada, pues intentar, digo, una parte muy importante, cuidar al personal, porque también empezamos a detectar proveedores, fabricantes, que se contaminaba toda la fábrica. Y Qué, casos qué muy terrible, ¿no? feos. Nuestro principal proveedor de salas tuvo una desgracia horrible. O sea, falleció su papá, su hermano. ¿De COVID? Él Qué estuvo 2 meses delicado. internado, el dueño de la planta, 6 trabajadores enfermos, parada la planta. Oh. O sea, sufrió mucho. A la fecha no se recupera emocionalmente de todo el... O sea, Sí, muchas todo lo que familias se pasó. destruyeron con Sí, sí, esto. O sea, sí. bien feo. Empresas. Entonces, al ver eso, pues, a cuidar a todos, ¿no? Y ya sabes, o sea... Me gusta esa parte, porque tú no hablaste, no. Yo creo que tú no solamente ves a tu empresa, o sea, como un negocio y ya, sino veo cuando hablas de cuidar a todos, es como parte de una familia, ¿no? pues imagínate, tienes que cuidar a tu personal, porque si no cuidas a tu personal, yo solo no puedo. Ujú. Este es un buen mensaje, Eh, porque pues luego el sí, empresario dice, bueno, pues yo soy jefe y punto, ¿no? no, Pero veo que va más allá. pues no, yo creo que muchas veces uno trabaja para sus trabajadores. Ah, es muy buen mensaje ese. Pues sí, Ujú, tienes que poner, ahora sí que tienes que predicar con el ejemplo, siempre, ujú. siempre. Y pues no vas a pedir un trabajador que no sea borracho si tú eres un borracho. Claro, le das el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo le Claro. puedes exigir a alguien, no? Tienes que respetar mucho el negocio, ¿no? Nunca llegar en un mal estado Ujú. o reprobar mucho. Digo, desafortunadamente hoy en día ha proliferado mucho. Nosotros hemos tenido 2 o 3 casos de cristal en la empresa. Uy, ese es muy delicado. Muy desagradable. ¿Y hay que hacer?
Ahí sí no queda de otra. Adiós. Adiós. Sí, porque es contaminar literalmente No, todo. no, no. Y son, o sea, a mí me ha tocado verlo cómo se hacen agresivos. Es horrible. Cuidado con eso. Digo, si hay jóvenes, por favor, no hagan tonterías. Sí. Porque acaban bajando 50 kilos, sin familia, sin trabajo y mal. No, y lo pierden todo. Todo. Bueno, hablando específicamente de la innovación, por ejemplo. O sea, porque yo creo que en este tiempo, hoy, si no innovamos, nos literalmente Innovar o morir. innovar o morir. ¿Y tú qué? ¿Cómo innovaste? Pues digo, para empezar, primero con sistemas de control, ¿no? O sea, tecnificar todo el negocio. No sé, hoy en día ya hay tantas herramientas, o sea, está muy fácil hoy en día y accesible, ¿no? O sea, ya toda la comunicación tú te puedes tener, o sea, yo puedo estar viendo una tienda, lo que vende, escuchando lo que dice el cliente y viendo lo que está pagando, ¿no? Casi, casi, ¿no? O sea, tienes un control absoluto y eso te ayuda mucho, ¿no? Entonces, la base, obviamente, de la innovación, una gran base empieza por el orden. O sea, porque muchos no lo conciben así. Yo he platicado con algunos que quieren empezar, a lo mejor, a abrir un pequeño negocio y a lo mejor se avientan sin orden. Simplemente dicen, me late abrir el puesto de paletas. Y a lo mejor no tienen una idea de que el orden es un principio fundamental para todo negocio. Pues sí. Sí, y sobre todo cuando los recursos son pocos. Si los Ujú. recursos son pocos, los tienes que administrar, pero con un micro pinza. O Ajá. sea, tienes que ir pasito por pasito, ¿sí me entiendes? Es como quien tiene un puestito, digo, o sea, tiene que cuidar su ropa, un puestito de ropa, la tiene que Ujú. doblar perfectamente, la tiene que cuidar, ¿no? Porque que no le dé el sol, Sí, claro, porque si que no se le la echa a se quema perder, y adiós, ya no ¿no? sirve. Entonces tienes que ser muchísimo más cuidadoso, ¿no? Ujú. Y cuando los recursos son limitados, pues con mucha mayor razón. Y orden, pues es que todo en la vida te requiere orden, no nada más los negocios. De acuerdo. Yo- Hasta sí, cómo acomodas los billetes en la cartera, ¿no se han fijado que rinden más? bueno, fíjate que hay una persona que trabaja con nosotros y me llama la atención porque precisamente me dice, es que acomoda los billetes de una manera, me dice, porque te va a rendir más. Y la verdad, yo le digo, yo al principio no lo creía, Es correcto. pero sí, sí funciona, ¿eh? Sí, porque tú vas viendo el control de cuánto tienes. De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuál ha sido el reto más fuerte que has tenido como empresario? Pues yo creo que el reto más fuerte fue que creyeran en mí. Yo a mí literalmente me tocó ir a tocar muchas puertas y que creyeran en mí. Yo en un proyecto que tenía, Ujú. una forma de trabajo, que crean en ti es difícil. Es muy difícil que cuando alguien que empieza, Ajá, que te dé un crédito, ¿no? por supuesto. Es bien difícil. Porque yo imagino que para que todo esto que hoy se ve circule, no fue tan fácil. No llegaban aquí a pedirme favor, ¿no? Yo Sí, tenía claro. que pedir el favor, ¿no? Sí, por supuesto. Obviamente siempre te vas a encontrar gente que te ayuda. O sea, también hay que saber aprovechar eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a las expos muebleras, un día un señor con el que trabajábamos llegó y, a ver, si él no les paga, yo les pago. A la fecha sigo trabajando con sus hijos, él ya falleció. Pero pues son cosas que, pues, quién sabe de dónde llegan, ¿no? Pero llegan. Claro. Pero hay que saberlas aprovechar, ¿no? Decir sí. A Ujú. veces, ¿no? La vida te pone ciertas cosas y tienes que decir sí. Decía Pablo Picasso, ¿no? La inspiración existe, pero tiene que encontrar trabajando. Por supuesto. Si no, nunca se dará. No, Bueno, tú eres hombre de familia, Arsenio. sí. ¿Hijas? ¿Hijos? 3 hijas, 19, 18 y 8. ¿Y qué tal con ellas? Toda una aventura. Yo creo que esa es la empresa más fuerte de todas, ¿no? La más complicada, digo, al final las mujeres, sé que muchas me verán, son adorables. Sin ellas, venimos todos de una mujer, sin ellas no haríamos nada, pero Claro. son diferentes.
somos diferentes. Y bueno, pues sí, a veces se entienden mejor entre ellas a veces que con uno, pero bueno, al final se complementan las mujeres de los hombres. Y tampoco harían mucho sin nosotros. Por supuesto. Últimamente se han empoderado las mujeres, lo cual veo bien. Ajá. O sea, que haya una igualdad, que se genere una igualdad, eso va bien. Digo, toda la violencia y todo eso yo creo que es cosa política. Pero como tal hay que darle su lugar a las mujeres. Yo entiendo que a lo mejor, por lo menos aquí en la empresa, pues los hombres son un poco más fuertes, ¿no? Las Claro. mujeres hacen otras actividades, pero siguen siendo ni más ni menos. Bueno, creo que aquí ganan más las mujeres. ¿Y cómo complementar esa parte del empresario y el padre, el esposo? Mira, hay una regla que digo, no sé si sea buena, pero yo divido siempre la vida en 3 factores: el trabajo, la familia y lo social. Esas 3 cosas te las da Dios. Ajá. Pero a mí me dijo, escoge 2, ¿Y tú cuál el escogiste? trabajo y la familia. No sé si a alguien le pueda servir eso. A mí me ha servido. Y eres un apasionado de esas dos cosas. Sí. No, y tampoco necesitas más, ¿no? No, bueno. ¿O qué prefieres? Digo, extraño a mis amigos, los veo muy poco y todo, ¿no? Pero, pues si estás bien con los amigos, No. no vas a estar bien con la familia. Eso, A veces hay que matemático. delimitar, claro. Entonces, pues tienes que darle prioridad a tu familia, ¿no? Al final, pues, ¿qué te deja la vida? Digo, obviamente tener amigos, pero a lo mejor ya en un plan más personal, ¿no? No tanto. ¿Y nos va a llegar la 4ª generación, hablando ya de tus hijas, involucrándolas en Pues ese mira, yo terreno? espero que sí. Digo, tengo una hija muy emprendedora, pero no en estos segmentos. Tengo otra que es una excelente deportista. A la pequeña ahora le gustan los caballos. O sea, Anda, mira. ¿Y salta o qué? no está Nada más aprendiendo a montar. a montar, ok, listo. Sí, sí, pero Y si, yo por nunca me ejemplo, acerqué a un caballo, ¿no? o sea, si tu hija te llega y te dice, pa, quiero emprender un negocio, ¿qué es el primer consejo que tú le darías? Pues el primer consejo que le daría yo a una hija sería que lo estudiara el negocio. El segundo, que viera si lo pudiera hacer, porque pues, digo, a mí me gustaría mandar sondas espaciales a Marte, ¿no? Yo quisiera, ¿no? Como claro. Elon Musk, ¿no? O sea, pero bueno, eso requiere de muchas cosas, ¿no? Claro. Lo que haría sería aterrizarla, ¿no? A ver, ¿quieres esto? Si me pidieran su consejo, que puede pedírtelo, puede no pedírtelo. Claro, claro. Y tampoco, si no te lo pide, no vas a obligar a una hija a hacerlo. Tampoco voy a obligar a mis hijas a que les guste esto, ¿no? Por supuesto. Si les gusta, Ahora sí que ojalá, bienvenidas, ¿no? bienvenidas, ¿no? Y que tengan la pasión. Digo, el respeto también es muy importante, ¿no? Que vean el respeto que le tienes tú a tu trabajo. Porque al final yo no me considero ni el dueño ni nada. Yo soy un trabajador que tiene una responsabilidad mayor que otra, que las de los demás. Nada más. Pero al final, siempre. O sea, literal, tú llegas no en el horario del patrón, como muchos se imaginan, ¿no? O sea, No. tú no llegas 12, 1 de la tarde, ni te vas 5 o 6 de la No. tarde. Tú tienes una manera de pensar y por lo que veo también es altamente competitiva. Pues sentirte un trabajador, porque al final eres un trabajador que tiene una posición dentro de la empresa. Pero eres un trabajador con mayor o menor responsabilidad que otros. Pero si no ven eso, ¿cómo vas a poder exigirle tú a alguien algo? Que haga algo. Claro. No Bueno, funciona. quisiéramos terminar esta parte ya de la entrevista. Y algo que hemos estado como trabajando mucho para todos los que nos están escuchando es mucho sobre lo que es la administración, las finanzas, cómo llevar a lo mejor para todos los que quieren emprender, a lo mejor en este tiempo, o a los que probablemente a lo mejor tienen su negocio, pero les ha ido muy difícil. ¿Tú qué consejo les podrías dar? Bueno, o sea, los que ya tienen un negocio y les tocó pasar esto, pues les aconsejo por reducir los gastos al máximo ahorita, porque pues normalmente todos traemos un agujero que ya viene de todo lo que pasó.
tenemos un poco de fe en que esto se componga. Así es. Digo, hay que tener fe, porque pues, si vemos que va a estar mal, pues no. Ojalá y pronto, poco a poco, se vaya restableciendo. De que va a haber muchos cambios, va a haber muchos cambios. Una anécdota de lo digital. Yo una vez compré un lote muy grande de teatros en casa, muy baratos. Y no los vendía, ni en la distribución, ni en las tiendas, no los vendía. Hasta que un día me di cuenta, llegó a hablar conmigo un muchacho y me dice, oiga, le he comprado yo 250 teatros en casa. Ah, caray. No, pero ya se le acabaron. Todos los vendía en Mercado Libre. No es cierto. O sea, literal, o sea, de ahí hizo su negocio. Nunca me pidió un centavo de descuento. No me digas. O sea, también hay que buscar los mercados. O sea, siempre, yo me quedé así. O sea, no supe qué contestarle. O sea, digo, no sé si, no lo referiría como una envidia, pero dije, bueno, Claro. ¿cuánto? Y se ganaba 1,000 pesos por cada uno. O sea, literalmente se ganó una muy buena feria. Y yo tenía la oportunidad de hacer eso. La importancia Pero de hay tener... que buscarla. La importancia de tener visión, ¿no? Y era un muchacho. Wow. Qué bueno, ¿no? Digo, qué lástima que no le pude conseguir otros 1,000, ¿no? Pero, no, bueno. También a ti te hubiera dado mucho gusto, ¿no? no, también por eso empezamos a vender un poco en Mercado Libre. Se vende mucho las plataformas, Amazon, Mercado Libre, ayudan mucho, sobre todo a algún fabricante, yo considero, porque la comisión que cobran es grande. De ahí surgió nosotros hacerlo de la página porque pues, nos conviene. Claro, porque todo eso te lo vas a ahorrar. Claro. Y cobran una comisión amplia ellos, pero bueno, pero aún así funciona, ¿eh? Claro. No. Me queda claro. Y de que funciona porque es una plataforma que todo el mundo ve. Gigante. Y Claro. vende muchísimo. Pero bueno, el paso siguiente es hacer nuestra propia página. Ya tenemos nuestra página. Funciona. Ahorita nos falta la interfase, que está siendo un poco más difícil para que funcione en nuestro sistema. O sea, al final el lenguaje de la página es diferente, desafortunadamente, pues no sabíamos, del de nuestro sistema, que funciona bastante bien. Entonces ahorita es una interfase que tenemos que hacer para que exista la comunicación y literalmente se hagan las ventas y generen automáticamente las comandas de entrega. Ese es nuestro paso, yo creo que para este año ya. No, y ese va a ser un gran paso seguramente para tu empresa, porque ya no es el futuro, ya es el hoy, ¿no? Y la segunda es también la logística, porque ese es el qué, el cómo. De acuerdo. Y con quién. Porque digo, no sabe la cantidad de gente de Cancún que nos quiere comprar. Ah, ¿en verdad? Sí. En verdad, wow. Es raro. Sí, es raro porque supuesto. no. Bueno, creo que hay una comunidad importante de gente de Tulancingo en esa zona. Creo. Wow. Me imagino que de ahí viene. Porque si no, pues ¿de dónde te ubican? Pero ahí el problema son los costos de flete. El costo de operación puede ser diferente. Sí, ¿cómo le haces? Manda una sala a Cancún. Pues claro, la ven, el precio de aquí es mucho más bajo, pero... Y al momento del traslado ya todo cambia. Ahí esa es la parte que tienes que requiere de mucha ciencia esto, ¿no? Es como armar literalmente una tienda en línea, es como si tuvieras una tienda. Vas a tener que tener un gerente, vas a tener que tener algún vendedor y vas a tener que tener a alguien que la opere. Que eso es como lo bonito en este caso de ser empresario, ¿no? Porque de las pocas cosas buenas de la pandemia. Sí, pero no te quedas ahí. Porque muchos lamentablemente veo que se quedaron ahí y no evolucionaron a la siguiente etapa. Y probablemente, aunque podamos seguir vendiendo lo mismo, pero la forma en cómo lo vendemos hace luego las diferencias. Todo va hacia lo digital. Eso va, y sobre todo, no yo, las generaciones que vienen no lo ven de otra manera. Sí, bueno, tan solo, digo, ahorita este tiempo que estamos teniendo nosotros acá, lo pudiéramos tener precisamente con todos nuestros amigos, pero lo estamos teniendo ahora y ellos nos están viendo y es precisamente por eso. Sí. Para despedirnos entonces, Arsenio, que ha sido un placer poder tener más que una entrevista, una charla contigo. Platicar. De veras, muy padre. Ojalá tengamos la oportunidad de repetirla. Cuando guste. El consejo que darías a los emprendedores, ¿cuál sería? Pues básicamente que nunca se desanimen. Todos hemos tenido fracasos. La vida es así. La vida es de altas y bajas.
y que siempre se mantengan en una línea, sigan su camino. O sea, no es ni para acá ni para acá, es para acá, derecho. Y siempre tengan la vista puesta hacia dónde van. Y pues la única diferencia va a ser si llegas en 2, en 5, en 10, en 15 o en 20 años. Pero si caminas siempre hacia un mismo lugar, vas a llegar. Me da mucho gusto. Vas a llegar. Es un muy buen mensaje. Y nuevamente agradecemos tu tiempo. No, hombre, gracias a ustedes por considerarme. Para mí es un honor. Y bueno, pues así que yo en lo personal yo no tenía el gusto de conocer este espacio. A los que lo quieran visitar, está de veras de 10. Todo lo que puedan encontrar aquí se ve que es de excelente calidad y pues muchísimas gracias. Pues estamos a sus órdenes y gracias por tomarnos nuevamente en cuenta. Bueno, que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga a todos.